Aproximadamente a 302 kilómetros de la ciudad capital y en el corazón de Alta Verapaz se encuentra el municipio de Santa María, Caabón. Erróneamente considerado uno de los municipios más pobres de Guatemala, Santa María Chicabón cuenta con una exuberante vegetación que alberga una innumerable cantidad de especies de flora y fauna, lo que le da una inmensa riqueza. Significado del traje Tupuy. Se forman dos tipos de trenzas que van enrollando con penas de plátano y listón cafés sobre la cabeza, que simboliza la dualidad y representa a la abuela luna. Chachales de color rojo representa al coralillo o serpiente coral. En agua normalmente lo usan hasta la pantorrilla, ya que el lugar es muy lodoso. Puede ser de color café, azul o negro. El negro significa la noche y la muerte. Es atado a la cintura mediante un nudo hecho con la misma, formando un bolso en el que colocan canela y otras pertenencias. Huipí blanco tejido en telar de cintura significa la luz del día y la paz. Prenda que han perdido la costumbre de utilizar por no ser aceptado ante la sociedad, porque muestra al desnudo sus senos, y además para que las mujeres no sean dañadas por algunos hombres desde otra perspectiva. Tal es el caso que su forma de uso es solamente en ocasiones de fiestas folclóricas o en actos especiales y ceremoniales, pero se han modificado varias formas de su uso para no exigirse, y uno es como la hermosa Maylin lo aporta en esta presentación. Santa María Caabón es un hermoso y cálido lugar enclavado en el medio de las montañas. La forma de su casco urbano le ha dado el nombre de Guacalito de Amor. Este pujante pueblo guarda muy celosamente las tradiciones y costumbres mayas, mediante las cuales, y basándose en el libro sagrado del Popol Vuh, recuerdan la creación del hombre de maíz. Sin duda alguna, Caabón es un lugar rico e histórico en cultura, tradiciones y color y calor humano. Las cosechas y artesanías de origen natural que llevan cargando en el morral comprueban que Caabón es un municipio netamente agrícola. Su estilo único de bailar agachada significa la timidez, honradez, serenidad y humildad de la mujer caabonera. No usan aretes, pero usan uno o dos anillos de plata en la mano izquierda que representan las estrellas del cielo. Caabón está ligado a sus costumbres, su música ancestral, su fuente agrícola en la que se basa su producción y, por qué no decir, el proceso de cacao, cultivo tan privilegiado en la época de los mayas, al punto de haberse convertido en moneda para esa extraordinaria civilización, de la cual ahora produce el chocolate artesanal sin azúcar. Esta noche, con ustedes, la bella Maylin Mirasli Brizuela Onofre, en su presentación con el traje originario de Santa María Caabón. Traje nunca antes visto en este tipo de eventos de elecciones de investidura en nuestra región, pero ella nos hace ver que la inclusión de este bello traje es posible en todo tipo de eventos. ¡Fuerte el aplauso! En el escenario, Maylin Mirasli Brizuela Onofre.